Hola chicos, hoy les propongo un trabajo muy bueno, muy interesante, muy divertido, que ya lo hicimos muchas veces, pero esta vez vamos a tratar de aprender cómo se hace de la mejor manera posible, porque ilustrar no es simplemente dibujar algo. Vamos a tratar de tener en cuenta algunos puntos esenciales de lo que es ilustrar, dibujar algo, pero bien hecho. Activity ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ilustrar algo es conocer bien de qué se trata. Para ilustrar algo lo que necesitamos básicamente es imaginación. Ese es el tema de hoy. Potenciar la imaginación. Y para potenciar la imaginación tenemos que concentrarnos. Cuando escuchamos un cuento no solamente tenemos que tratar de entender la historia, hay que hacer un esfuerzo por imaginar. Hay que tratar de pensar en todo lo que el cuento nos cuenta, los detalles, cómo va describiendo todos los personajes, los lugares y todas las cosas que van sucediendo. Pero nosotros vamos a tratar de hacernos que estas imágenes aparezcan en nuestra mente. Es un buen truco cerrar los ojos cuando estamos escuchando un cuento o una historia que queremos ilustrar. Porque cuando tenemos los ojos cerrados, nuestra mente trabaja y trae imágenes del banco de imágenes, porque en la mente de nosotros tenemos muchísimas imágenes. Y cuando pensamos en algo, esas imágenes van volviendo a nuestras cabezas y nos vamos creando estos personajes. Por eso muchas veces cuando conocemos una historia nos parece fabulosa, o leemos un libro cuando somos más grandes, y nos parece fantástica porque la hemos imaginado con todos sus detalles y muchos detalles que nosotros mismos inventamos. Después cuando vemos una película que hace de ese cuento o de esa historia o de ese libro, a veces nos parece que no está tan bueno. ¿Por qué? Porque nuestra mente la imaginó mucho mejor. Por eso nuestra mente es tan poderosa, porque puede imaginar sin límites. Entonces, cuando escuchemos la historia, cuando escuchen el cuento, les recomiendo que cierren los ojos primero y vayan escuchando todos los detalles posibles. Piensen en los detalles, traten de imaginarlo. Si no les dice el color, imaginen de qué color. Si no les dice el detalle, imagínense cómo es el personaje, cómo son los animales, cómo son los buenos, los malos, los amigos, todos los personajes, las cosas, los elementos que aparecen en la historia, en qué lugar. Y si no nos dice los detalles específicos, lo imaginamos y vamos pensando y tratamos de hacerlo cómo sería Tratamos de pensar cómo sería el cuento de la mejor manera posible, con todos los detalles. Además, agreguemos detalles, inventemos detalles que no aparezcan en la historia para hacerlo más rico todavía. Si podemos escucharlo 2 o 3 veces al cuento, mejor, porque le vamos a imaginar más cosas. También otra cosa que sirve es cuando estamos escuchando el cuento, sobre todo si lo escuchamos una segunda o una tercera vez, vamos dibujando algunas cositas de las que nos vamos imaginando, algunos personajes, algunos detalles, algunos elementos, algunas cosas que vamos ya teniendo en la mente más clara. Y algunos dibujitos sueltos, en cualquier papel, en cualquier lado. Eso se llama bocetar. Hacer dibujos simples solamente para que nos ayude después a resolver el dibujo definitivo. Entonces, escuchamos el cuento y si lo escuchamos varias veces mejor y vamos haciendo dibujitos sueltos. Y después de escuchar el cuento, nos documentamos. Eso es algo muy importante que hacemos todos los dibujantes y los ilustradores. Cuando tenemos que ilustrar algo, tenemos que documentarnos, porque si bien nuestra mente está llena de imágenes, muy llena de imágenes, y cada vez que vamos creciendo y vamos teniendo más experiencias, vamos teniendo cada vez más imágenes en nuestra mente, no siempre tenemos todas las necesarias. Entonces es importante buscar imágenes relacionadas. Ustedes piensen, por ejemplo, si se trata de un príncipe, buscamos imágenes de príncipes. De lo que sea que se trate la historia, buscamos cosas con ese nombre. Por ejemplo, es muy importante cuando se trata de un cuento que está ambientado en alguna época antigua, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, entonces buscamos cosas antiguas. Muy importante entonces tratar de documentarse para ver realmente cómo son las épocas, por ejemplo, para ver cómo son los distintos personajes de nuestra historia, las distintas cosas, las herramientas, las armas, etc. Vamos a buscar, tal vez con la ayuda de nuestros padres, pero buscamos los elementos para ver cómo son, porque si nunca vimos una espada es difícil que dibujemos bien una espada. Entonces es muy útil documentarse. Después de haber hecho eso, vamos a tratar de hacer nuestra ilustración. Y la ilustración no es dibujar cualquier cosa del cuento. Tenemos que elegir, tenemos que pensar. Ilustrar un cuento o una poesía o un texto, generalmente si tenemos que hacer una sola imagen, tenemos que tratar de buscar una imagen importante, como por ejemplo para que sea la portada del cuento, para que sea la tapa del libro. Entonces tenemos que pensar que el personaje principal esté, que sea una imagen, puede ser del momento importante de la historia. No spoileen, no cuenten el final, pero traten de que sea una parte importante de la historia, no cuando el personaje está sin hacer nada, cuando el personaje ya está metido en la historia, está resolviendo algo con algunos otros personajes o con algún elemento del cuento que para nosotros sea importante, o por lo menos que sea muy vistoso, lindo, para que podamos dibujar y quede muy lindo. Entonces planeamos nuestra imagen, qué imagen vamos a hacer, en qué momento de la historia, y la adornamos. Por supuesto que es muy importante para una ilustración hacerla bella, bonita, interesante, linda, llamativa.
Para eso tenemos que hacerla grande, tenemos que hacerla con muchos detalles, tenemos que hacerla con mucho color si es posible. De hecho, no dejemos esos fondos blancos vacíos y esos personajes pequeñitos que nos sirven. Tienen que ser personajes grandes, que se vean en primer plano de cerca, como mi cara en este momento, cerca para que se vea bien, y todo el fondo con color y con cosas que tengan que ver con la historia. Piensen en la historia y esfuércense para que la imagen represente la historia, que quede claro de qué se trata la historia. Ese es el secreto. Así que básicamente eso, elegimos el cuento, yo les voy a poner algún link, algún cuento sugerido, pero ustedes podrán elegir algún otro y vamos a hacer que nuestro cuento esté perfectamente ilustrado. Le podemos poner el título, pero que no sea necesario que leamos el título para entender de qué se trata el cuento. Con la imagen ya tenemos que entender más o menos de qué se trata el cuento. Espero que les guste, que se diviertan, que hagan cosas hermosas y me gustaría verlas. Así que bueno, hasta la semana que viene si Dios quiere. Que Dios los bendiga.